que es lo que llamamos la historia popular, ¿no? Es decir, ustedes saben que la historia, los profes nos dedicamos a investigar, hay distintas especialidades, la gente que se dedica a hacer historia económica, historia social, historia cultural, cualquier tema puede ser historizado, ¿no? Entonces, una de las ramas de un mundo muy grande que es la historia, en los últimos años es la historia popular, que es estudiar de qué manera vivían, participaban políticamente, se comportaban, pensaban, etc., aquellos que ocupaban la base de la sociedad, ¿no? Es decir, los sectores más desfavorecidos, más pobres, etc., que son muy diferentes a lo largo del tiempo. En particular, yo me ocupo de la independencia, el siglo XIX, el fin de la época colonial, ¿no? Un periodo largo, en el cual, digamos, hace no tanto no teníamos tanta idea de cómo era ese mundo, que no es el mundo de los grandes personajes, ¿no? Es decir, tradicionalmente, cuando estudiamos la época de la independencia, del siglo XIX, incluso de la época colonial, se ponía el eje muy fuertemente en los grandes hombres y alguna que otra gran mujer, ¿sí? Es decir, algunos personajes que están en la clase alta, ¿no? Que son los que hoy recordamos como próceres, sea San Martín, sea Rivadavia, sea María Moreno, Belgrano, Rosas, Dorrego, cualquiera de estos personajes, Mitre, ¿no? Muy importantes del siglo XIX, tienen una característica, todos pertenecen a los sectores altos de la sociedad, entonces son muy importantes para entender la historia, porque fueron dirigentes, porque hicieron cosas muy significativas, muchas veces se oponen unos a otros, pero en todo caso siempre pertenecen a una minoría muy pequeña, ¿no? Que es el sector de la clase alta social. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto? ¿Cómo hacemos historia de la gente que no tiene calles que lleven su nombre, ¿no? De la gente común? Y esto es interesante, o por lo menos me gusta mucho, ¿no? Pero me parece que es interesante en el sentido de que a veces no sabemos bien cómo acceder, cómo conocer a esa gente, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque un problema que tenemos muchas veces en historia es que cuando uno compara con otras materias de la escuela, por ejemplo, cuando va a aprender algo, muchas veces en matemática, física, en química, etc., ve, o en biología, ve el procedimiento de cómo llegar al resultado, ¿no? Es decir, uno sabe el resultado, pero también aprende cómo llegar al resultado. En historia a veces eso se hace, pero muchas otras veces nosotros los historiadores solamente lo que comunicamos es el resultado. Es decir, nosotros le decimos, San Martín cruzó los Andes con su ejército, pero no decimos cómo sabemos que San Martín cruzó los Andes con su ejército. Es decir, de qué manera llegamos a la conclusión, de qué manera trabajamos para poder decir eso. Porque para poder llegar a una conclusión a la historia, para poder llegar al contenido que transmitimos, tenemos que hacer una investigación, un trabajo con eso, que a veces en la escuela uno practica, ¿no? Entonces, lo que yo quería comentarles ahora es justamente de qué manera nosotros llegamos al resultado en la historia popular. ¿Cómo hacemos historia de gente que es muy difícil de observar históricamente? ¿Y por qué? Porque si yo trabajo sobre el siglo XX, o más aún sobre el siglo XXI, sobre hoy en día, tengo un montón de formas de aproximarme al pasado reciente, ¿no? Puedo ver películas, puedo ver arte, puedo hacer entrevistas con gente que está viva. Por ejemplo, si voy a hacer la historia, no sé, de la complejísima década del 70 en Argentina. Tengo un montón de gente que está viva. Puedo ir a preguntarle qué pensaban, puedo leer los diarios, puedo leer las memorias de algunos que estaban escritos. No, hay un montón de formas de cruzar. Ahora, cuanto más nos alejamos en el tiempo, cuando trabajamos con épocas que están todos muertos hace mucho tiempo, ¿cómo hacemos para saber qué pasaba en esa época? ¿Cómo sabemos la historia de San Martín? ¿No? Por ejemplo, es un personaje muy significativo. Bueno, obviamente lo sabemos porque hay mucha gente que en su época habló de él, hay mucha gente que después habló de él, porque él habló de él, dejó cartas, dejó escritos, dejó memorias, etc. Y porque la prensa de la época hablaba de él. Es decir, el personaje está muy fácilmente estudiable. Hay un montón de documentos que hablan de San Martín, o de sus generales, o de los políticos de su época, ¿no? Más difícil ya, por ejemplo, si queremos estudiar a la mujer de San Martín. A Remedio, que pertenecía a una familia muy importante de la aristocracia porteña, pero era mujer, por lo tanto subordinada a su marido en esa época de manera muy rotunda, y es más difícil saber qué se pueden conservar sus cartas, hay cosas que se dijeron sobre ella, pero ya de por sí el acceso es más difícil que San Martín. Ahora, si nosotros queremos estudiar a un soldado de San Martín, y peor aún a la mujer
mujer del soldado de San Martín, es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para tener información sobre esa persona? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esa historia? Los historiadores trabajamos en general, cuando trabajamos con épocas antiguas, es decir, digo, lejanas en el tiempo, pues, ¿cómo sabemos algo sobre ese pasado? En general porque leemos documentos escritos, testimonios que quedaron de esa época. ¿Sí? En algunos casos vamos a usar arqueología, ¿no? En algunos casos vamos a usar imágenes, pero mayoritariamente siempre trabajamos con palabra escrita, con cartas, con los diarios, con las memorias, ¿no? Ahora, tenemos un problema cuando queremos trabajar con los soldados de San Martín o con cualquier persona común que viviera en esa época de la independencia y más adelante también, más atrás también. Y es que la gran mayoría de la gente no sabía escribir, porque antes de la educación masiva del sistema escolar, que es un invento mucho más tardío en Argentina, ¿no? Es decir, el fin del siglo XIX, la mayor parte de la gente no sabía escribir, leer. Ustedes piensen, en 1869 se hizo el primer censo nacional. De acuerdo a ese censo, solo el 21%, es decir, 2 de cada 10, sabían leer y escribir. Es decir, la gran mayoría de la población no sabía. Y esto es 1869, imagínense 1810. O sea, la gran mayoría de la gente no sabía escribir. Entonces no dejó cartas donde decía cómo pensaba, no dejó memorias, autobiografías, no decía escritos en la prensa, porque no sabía hacerlo. Con lo cual, nosotros lo que escribían en un sector muy pequeño de la sociedad, ¿no? Que eran los dirigentes, ¿no? Los sectores más altos. Entonces, eso lo que va haciendo es que hay toda la gran mayoría de la población queda, como se dice ahora, invisibilizada. Es muy difícil estudiar. ¿Qué pensaba un esclavo en Buenos Aires, por ejemplo? ¿No? De trabajar acá, barracas al sur, ¿no? Embarcando vuelo. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba de su trabajo? ¿Cómo lo teníamos? Es muy difícil, porque no nos queda testimonio. Muy raramente tenemos un solo libro escrito por un esclavo que vivía en Montevideo que contó su vida. La gran mayoría no dejó ese testimonio directo. Entonces, ¿qué pasa? No los estudiamos, no los inscribimos en historia para poder entender cómo era la sociedad en su conjunto. Bueno, hacemos esfuerzos para sí, ¿no? Para hacerlo. ¿De qué manera? Bueno, tratando de cruzar un montón de documentos distintos. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Vamos a suponer que... ¿Qué quiero decir con distintos tipos de documentos? Vamos a suponer que queremos estudiar a los esclavos de Buenos Aires, ¿no? De 1810, 1820, etc. Entonces, una cosa que vamos a hacer seguramente es ver lo que decía la gente que venía a Buenos Aires y contaba qué era lo que leía, los viajeros. Es un tipo de libro muy interesante, muy divertido, muchas veces porque tiene anécdotas, tiene descripciones valiosas. Entonces, por ahí venía un viajero y decía, la virtud es muy blanda. ¿Por qué? Porque claro, era alguien que venía de Jamaica, había pasado por Cuba, por Brasil, donde la esclavitud era mucho más dura, donde había grandes plantaciones, donde las condiciones de vida para los esclavos eran muy duras, ¿sí? Donde había mucha violencia entre los esclavos. De golpe llegaba a Buenos Aires y los esclavos en general eran esclavos domésticos que vivían en casas, donde no estaban todo el día pegándole bastonazos, como a mí, ¿sí? Y donde, comparado con esos lugares, ser esclavo parecía mucho más liviano. ¿Sí? Entonces, si uno lee solamente ese libro de viajeros, de esos libros de viajeros, dice, bueno, los esclavos en Buenos Aires la pasaban bien. Ahora, si uno lee otro tipo de documentos, se encuentra con otra idea. Por ejemplo, hay cartas que mandan esclavos que no saben leer, que piden que alguien se las escriba a las autoridades quejándose, por ejemplo, de que, estos casos reales, ¿no? Una pareja de esclavos porque a su hijo lo van a vender, porque los esclavos se venden como mercaderías, le van a mandar a Córdoba y nunca van a volver a ver, ¿no? Su hijo de 5 años. Entonces, otro porque el amo le pegó por haber desobedecido, otro al que el amo la violó, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, muchísima violencia que implica la posesión de gente por gente, como el sistema esclavista. Digamos, si uno lee también lo que dicen los viajeros, parece como que era una vida hermosa. Si uno lee otro tipo de documento, se encuentra con que es un sistema extremadamente violento. Entiende por qué los esclavos se pasan toda la vida buscando la libertad, ¿sí? Entonces tiene que ir cruzando los tipos de registro para poder aproximarse un poquito a cómo eran las cosas, que es lo que los historiadores vamos a hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Uno no puede quedarse con una sola mirada. Ahora, es muy difícil justamente entonces si uno lee solamente lo que dicen los diarios o lo que dicen las memorias de estos personajes importantes de la historia sobre las sectores populares, muchas veces se encuentran miradas
muy despectivas, o temerosas, o dicen el pueblo es ignorante, no entiende nada, ¿no? Este tipo de cosas que muchas veces siguen circulando en la sociedad, pero si uno solamente lee eso, se queda con la idea. Ahora, ¿de qué manera podemos tratar de llegar a lo que dice la gente común? Bueno, un documento que usamos mucho los historiadores que nos dedicamos a esto son los juicios. Los juicios criminales, los juicios civiles. ¿Qué quiere decir? ¿No? Supone una pulpería de Buenos Aires en 1815, ¿no? Hace 200 años, entra uno y le pega un palazo en la cabeza a otro. ¿Sí? Entonces se hace un juicio, ¿sí? Porque es un crimen. Entonces, a la víctima, si está vivo, le van a preguntar qué pasó. Si agarraron al acusado, le van a preguntar qué pasó. Y sobre todo, hay un montón de testigos que hablan. Que dicen, sí, yo estaba ahí sentado tocando la guitarra, uno estaba jugando la carta, entró uno, gritó, ¡viva Artigas! ¿Cómo viva Artigas? ¿Cómo? ¿No? Entonces, esa descripción chiquitita, ¿sí? nos va contando un poco, cuando uno empieza a ver los testimonios, qué pide esa gente que de otra manera no dejó escritos. Porque esa gente, cuando termina ese testimonio, como testigo del juicio, hace una señal de la cruz, porque no sabía escribir, la forma de expresar la firma, no sabía ni siquiera hacer firma, que es, insisto, la gran mayoría de la población, antes de que haya escuelas para todos, ¿no? Antes de la escuela solo lo presentó con chiquitos. Entonces, esto es interesante porque estos juicios son complicados, porque la gente cuando va a un juicio siempre dice, yo no fui, nadie dice, la verdad, tratar de zafar. En todo caso, dejan muchas ideas. Y si uno va a los archivos que están en Buenos Aires, en La Plata, donde se guardan todos los archivos judiciales, hay cientos y cientos y cientos de juicios que se hicieron en la época por distintas razones, por crímenes, por robos, por discusiones por el alquiler, por esclavos que en contra de sus amos porque abusan de ellos de distintas maneras. Hay un montón de formas y ahí aparece el mundo popular. ¿Sí? Entonces, si bien también uno puede a veces encontrar cartas que la gente dictaba, ustedes saben que existían figuras en las esquinas que escribían, gente que sabía escribir. Entonces la gente común iba y le dictaba cartas, por ejemplo, pidiéndole cosas al gobierno, como cartas a familiares, etc., para que, porque ellos no lo podían hacer, eran escribas. Entonces algo que en otros países sigue existiendo, en México hasta hace muy poco existía, gente en las esquinas que escribía a máquina lo que los campesinos que no sabían leer y escribir les dictaban. Entonces con este tipo de si uno tiene esas cartas y tiene este inmenso mundo de los juicios, que aparte hay muchísimos, puede ir construyendo un trabajo de detective, ¿no? Nosotros trabajamos como detectives, vamos tirando hilitos, pistas y vamos viendo qué vamos encontrando. Va armando un poquito el rompecabezas de cómo era el mundo de la gente común, el mundo popular. ¿Y qué aprendemos de ahí? Distintas cosas, cómo vivían, a veces cómo pensaban, a veces qué decían. ¿Y por qué tratamos de hacer esto? Porque los que hacemos este tipo de historias creemos que no es solamente que uno tiene que entender, además de los grandes líderes, al resto de la sociedad para poder completar la unidad de la historia, sino porque en realidad creemos que si uno no entiende cómo participar la gente común en distintas cuestiones, no entiende lo que pasaba. ¿Sí? Porque la historia no es solamente la acción de algunos grandes personajes muy importantes. Si uno quiere entender el peronismo y estudia Perón, no va a entender nada. ¿Sí? Lo que tiene que entender es por qué mucha gente se peronista. Porque si no, el líder no dice nada, o sea, dice poquito. ¿No? Lo mismo pasa con cualquier personaje importante que uno piensa en la historia. Solo explica una parte de la cosa, pero no todo. ¿Sí? Entonces, me siguen acá, ¿no? No, me preguntan. Si no, me preguntan. Bueno, entonces, siendo el periodo de independencia, que justamente, como mencionaba Mariano antes, ahora está por cumplir 200 años, esta época que estamos celebrando desde 2010, del bicentenario de la creación de este país, ¿cómo intervenían en esos años en los cuales surgieron estos grandes próceres patrióticos que festejamos en la escuela, etcétera? ¿Cómo intervenían el resto de la gente? ¿Sí? ¿Cómo intervenía la gente común? Porque en realidad no fueron solamente, otra vez, los dirigentes los que hicieron lo que pasó en esos años. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van al Museo Histórico Nacional, en el Parque de Salas, no en Capital, o al Cabildo, que es el museo que toca dirigir actualmente, uno puede ver, nosotros en el Cabildo tenemos una copia, el original está en el Histórico Nacional, un petitorio, ¿sí?
¿sí? Con firmas. Es el petitorio que se presentó el 25 de mayo de 1810, ¿sí? Para exigir que se formara una junta, que fue lo que hoy conocemos como la primera junta. Es un documento muy importante para la historia de este país. Si uno se fija, ahí firman 400 personas. Claro, gente que sabía firmar, que, insisto, es la minoría de la población. Ahora, por ejemplo, hay dos personajes que eran dirigentes callejeros, digamos, French y Beruti, muy famosos luego, que al lado de la firma de cada uno, se lo ve en el museo, dice: yo, Juan Manuel Beruti, ¿sí? Por mí y a nombre de 600 más. ¿Sí? Esos 600 más, por ahí eran 600, eran 500, no sabemos, pero en todo caso lo que está haciendo ahí es queriendo firmar en nombre de otra gente que no sabe firmar. ¿Sí? O sea que hay una presencia en ese movimiento inicial por la que termina la Revolución de Mayo, de gente que no pertenece a ese sector que lo va a dirigir, como French, Beruti, Moreno, Saavedra, Paso, Castelli, etc. ¿Sí? Que eran todos personajes de la clase alta. Entonces, es una presencia un poco así como marginal, pero a poquito, como lo que hace la Revolución de Mayo, como muchas revoluciones, es liberar todas las tensiones que existían en la sociedad de antes. Lo que va a empezar es que va a haber una participación cada vez mayor de los sectores populares, ¿no? Lo que se llamaba en la época el bajo pueblo, o la plebe, ¿sí? Entonces, está como un grupo muy heterogéneo, donde están abajo de todos los esclavos, pero después está toda la gente que no era considerada blanca, lo que en la época se llamaban las castas, ¿no? Los pardos, los zambos, los mestizos, todos aquellos que no eran considerados blancos participaban también, empezaban a participar también, no como dirigentes, porque no podían serlo, porque era una sociedad totalmente desigual, sino como haciendo su lugar a codazos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Voy a hacer muy sosteniendo hacia nuestra. Por ejemplo, cuando empieza, después de la Revolución de Mayo, empieza a haber una vida política muy activa, ¿no? Y grupos que pelean contra otros grupos, ¿sí? En la primera gran división entre los revolucionarios, es decir, todos están en contra de los españoles, ¿sí? Pero también se pelean entre sí sobre qué hay que hacer. Entonces está el grupo que sigue a Mariano Moreno, el secretario de la Junta, y el grupo que sigue a Cornelio Saavedra, el presidente, ¿no? Que tienen dos miradas diferentes. Uno más radical, que quiere más cambios, el grupo de Moreno, y otro más moderado, que es el grupo de Saavedra. Bueno, ¿cómo pueden arreglar una disputa entre dos grupos cuando no hay más vínculo con España y no hay reglas como las elecciones actuales para decidir quién gana y quién pierde? Porque no, todavía no hay un sistema de disputa del poder que tenemos ahora que está reglamentado, ¿no? Hoy en día uno puede gustarlo o no, pero el que haga más votos gana y listo, así funciona. Ese es el sistema que aceptamos todos como sistema político, ¿no? Que va a pasar la misma vida. Entonces, ¿cómo se hacía en ese momento cuando no hay reglas? Porque es una revolución, rompe como el sistema anterior. Entonces lo van a dividir por una movilización callejera, ¿sí? El grupo de Saavedra va a llevar a gente del bajo pueblo, ¿no? De los suburbios de la ciudad, de esta zona, ¿sí? Todo el cordón alrededor de una Buenos Aires que era la ciudad muy chiquitita, ¿no? Que terminaba al sur en el Parque de Saba y al norte en la Plaza San Martín, ¿no? Y al oeste en lo que era Callao de Entre Ríos. Y Buenos Aires es una ciudad muy chiquitita para lo que hoy entendemos como esa ciudad. Entonces la gente de los suburbios va a la Plaza de la Victoria, que es lo que hoy se llama la Plaza de Mayo, y exige que se vayan los diputados morenistas, ¿sí? Lo voy a hacer muy breve. ¿Por qué van? ¿Por qué quieren que se vayan los diputados morenistas? Y uno dice que en realidad no les interesaba hacer eso, que esa era una consigna que usaron sus dirigentes. Lo que le interesaba a la gente que fue es la consigna que usaron para ir a la marcha, que era: echen a todos los españoles de la ciudad. En nombre de eso van a la Plaza de Mayo actual, ¿sí? A exigir un cambio, para que echen a los españoles. ¿Qué quiero decir con esto? La primera junta fue muy cuidadosa con los españoles, porque todos eran parientes de españoles, porque todos tenían cuidado con eso. Ellos dijeron que estaban en contra de las autoridades coloniales, no de todos los españoles, ¿sí? Pero a nivel popular había mucha bronca con los españoles, ¿sí? Porque en los barrios tenían los mejores trabajos, porque si había inmigrantes catalanes o vascos que llegaban a vivir, tenían ayuda de sus coetáneos y entonces a veces conseguían prosperar más rápidamente.
porque para las mujeres era más prestigioso casarse con españoles, ¿no? Por lo cual tenían ventaja, digamos, en el mercado matrimonial, porque por el mismo delito a un español no lo podían azotar y a un americano sí, alguien nacido acá sí, porque siempre puede tener la sangre no totalmente blanca, ¿no? En una sociedad totalmente racista como era la sociedad colonial, ¿sí? Todas esas cosas no llevaron a la revolución, pero cuando llegó la revolución, todo eso sale, ¿sí? Y entonces la gente se activa y va y pide no solamente ir en contra de las autoridades coloniales, sino que hace que la revolución se declare en contra de todos los españoles, ¿no? Y se les prohíbe a los españoles trabajar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ese cuidado inicial que tienen los dirigentes, tanto colonialistas como saavedristas, de no atacar a los españoles, por la intervención popular la vuelve más claramente una revolución anti-española, ¿no? y la empuja hacia adelante. ¿Se entiende? Es decir, que si uno no mira que sin esa multitud que va a salir a la plaza, eso no ocurriera. Entonces ahí uno ve que no es solamente que que estos grupos siguen a los otros, sino que muchas veces esa intervención también tiene consecuencias muy fuertes, ¿no? Y una consecuencia grande es que a partir de ese momento surge una costumbre en Buenos Aires, que es ir a la plaza a exigir cambio de gobierno cada vez que hay un problema, ¿no? Cosa que siguió existiendo durante mucho tiempo, es decir, ahora. En un país donde las cosas cambian mucho, esas son unas costumbres políticas que no cambian. Una cosa donde la gente ya, uno va casi efectivamente a la Plaza de Mayo, ¿no? Como ahora que ocurrió. Bien, ahora, entonces en Buenos Aires la activación popular, que se da sobre todo en 1811, hizo que la revolución tomara un cariz que al principio no había tomado, y durante mucho tiempo, durante estos años revolucionarios, esto de reunirse para quejarse por cuestiones, de movilizarse, se convirtió en una práctica habitual, ¿sí? En la cual todos aquellos que en la sociedad colonial eran considerados inferiores, por ejemplo los que no eran considerados blancos, podían igualarse simbólicamente con los demás. Y ahí uno puede entender también por qué hubo tanto apoyo popular a la revolución, porque les dio una oportunidad de ascenso, ¿sí? De ascenso simbólico, es decir, considerarse iguales a los criollos, ¿no? Negros, pardos, indígenas y criollos podían sentirse todos iguales contra los malos, entre comillas, que eran los españoles, ¿sí? Entonces eso generó que la comunidad se pensara de otra manera que antes, ¿sí? Ustedes piensen que la sociedad colonial se basaba básicamente en la idea de la desigualdad. Todos eran desiguales, incluso jurídicamente, quiere decir que tenían derechos diferentes de acuerdo al color de piel, ¿sí? La revolución no va a terminar con el racismo, que sigue siendo una marca muy fuerte de Argentina, y una marca que viene del periodo colonial, ¿sí? que el país no pudo sacarse, pero sí terminó con esto de, por la propia intervención de los sectores populares, con esto de cubrir derechos distintos. Es decir, por lo menos después de la revolución los derechos van a ser iguales. No va a ser lo mismo ser blanco que no serlo, pero sí a nivel jurídico, si quiere decir, nadie va a tener derechos diferenciados por la comunicación. ¿Me siguen? Y en otros lugares, de lo que terminó siendo el territorio rioplatense, la revolución también trajo a nivel popular reclamos sociales. Por ejemplo, cruzando el río de la Plata, lo que ahora es Uruguay, se puede llamar la banda oriental, y en Entre Ríos, que hoy es una provincia argentina, ¿no? En toda esa región hubo un levantamiento popular muy fuerte a favor de la revolución en 1811 también, pero un levantamiento que además de pedir una igualación de derechos, lo que pedía era cosas más concretas como la tierra, ¿sí? Es decir, todas las zonas que ahora se conocen, Colonia del Sacramento, acá del otro lado del río, ¿sí? Era una zona que dependía del Cabildo de Buenos Aires. Y ahí había un problema muy serio antes de la revolución. También pasaba eso en la zona de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, ¿no? En toda esa zona había sido una zona ocupada muy tardíamente por el sistema colonial. Entonces había gente que había ido a vivir ahí, tenía sus vaquitas, o cultivaba su trigo, ¿sí? Y de golpe empezaron a aparecer grandes propietarios que decían: toda esta tierra es mía, con un título de propiedad. Entonces cuando venían, decían: todo esto que está acá es mío, y se encontraban que había gente que ya estaba viviendo dentro, de acuerdo a la vieja costumbre colonial, que era que si uno hacía producir una tierra, era que tenía derecho a usarla, ¿sí? Esto después desapareció,
comillas, ilegalmente, porque en realidad, pero amparados por la costumbre, que en esa época les daba mucha fuerza. Si algo era de costumbre, si él se acostumbraba a algo, eso era válido, ¿sí? Entonces empezó a haber mucha tensión entre los propietarios de Montevideo y de Buenos Aires, que echaban a la gente de la tierra y la gente que los paisanos que vivían ahí. Cuando viene la revolución, esos paisanos se alzan en armas, ¿sí? Empiezan a organizarse para pelear por la independencia contra los españoles, pero también pidiendo la tierra, ¿no? Y surge entre ellos un líder que es José Artigas, que también es un personaje de la clase alta, ¿no? Pero que se convierte en un líder popular y que donde se va a incluir el reclamo por la independencia, también un reclamo muy concreto por la tierra, ¿sí? Y por asegurar que se respeten las costumbres previas, y que cada uno pueda hacer lo que quiere con su tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si había toda una serie de costumbres que después se perdieron, ¿no? Que era que si alguien tenía hambre y cazaba una vaca, era legítimo, ¿sí? Si alguien quería cazar nutrias, se cruzaba, iba por una tierra, se cruzaba con una nutria, ponía en luz, lo podía matar y comérselo porque eso era legítimo, porque la costumbre lo permitía. Lo que querían lograr los nutrias era que eso no pudiera hacer más. O sea, porque si la gente puede cazar nutrias, por ejemplo, o vizcachas, y se las come, no tiene necesidad de ir a trabajar para conseguir un salario, para comer. Entonces, muchos porque lo que querían era tener una tierra y disciplinar a la gente, ¿me siguen con esto? Lo que trataban de hacer era de prohibir esas costumbres. Entonces, ¿qué hacen los que pelean por la revolución de Entre Ríos, en el Bando Oriental, hoy en Uruguay? Luchan también por la tierra y que se mantengan esas mismas costumbres, ¿sí? Con lo cual la revolución se vuelve ahí un desafío abierto al orden social, ¿sí? De hecho, la consigna de los activistas va a ser nadie es más que nadie, ¿sí? Es decir, algo de igualación. ¿Vamos bien? Y lo mismo va a pasar un poco más al norte, en la zona donde, ¿se acuerdan de la zona donde tuvieron las misiones jesuitas? ¿No? Lo que va parte de lo que era Paraguay, la actual provincia de Argentina, parte de la provincia de Corrientes, hoy parte de Brasil. Todo eso que había sido la zona jesuita, donde habían estado las misiones jesuitas, los jesuitas lo habían expulsado. En todos esos pueblos que habían sido jesuitas, pueblos guaraníes, va a haber un levantamiento que dirige un cacique que se llama, era cacique, alguien que se convierte en líder, que se llama un indígena llamado Andresito Guacurarí, ¿sí? Que lo que quieren hacer los guaraníes de Andresito es crear otra vez la provincia jesuita, ¿sí? Pero sin jesuitas, sin portugueses, o sea, sin brasileños, sin paraguayos, sin porteños, ¿sí? Es decir, solamente indígenas gobernando así. Ese es el proyecto. Y su discurso es: Dios nos hizo todos iguales ante Él y ante la ley. Con lo cual lo que están diciendo es que todo el sistema colonial no puede funcionar como funcionaba, porque otra vez insisto, el sistema colonial funcionaba en base a que los indígenas eran inferiores a los demás, ¿sí? Entonces lo que están haciendo ahí es diciendo que eso no tiene que ser, somos todos iguales, ¿sí? Entonces es un proyecto revolucionario dentro de la misma gran revolución que terminó la independencia. Hubo un montón de revoluciones diferentes donde la impronta popular fue muy grande. Como les dije, en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos y la Banda Oriental, con los paisanos que se levantan de armas, con los indígenas guaraníes en las misiones, y finalmente, para terminar, el otro lugar donde hay un levantamiento popular muy fuerte es en Salta y Jujuy, ¿no? Donde van a aparecer esto que llaman los gauchos de Güemes. Güemes también, un personaje de la clase alta salteña que se convirtió en un líder popular. Pero ¿qué quieren sus seguidores? ¿Qué quieren estos gauchos que se movilizan en montoneras para luchar contra los realistas? No quieren solamente la independencia, también luchan por la distribución de los recursos, ¿no? O sea, ¿por qué luchan? ¿Qué les tiene que dar Güemes? Presiona a Güemes para que les dé que mientras estén peleando por la independencia no pagan alquiler, ¿sí? Con lo cual, todos los dueños de las tierras que ellos alquilaban odian a Güemes por permitir eso, porque pierden muchísimo dinero, ¿sí? Y a la vez que se distribuyan los recursos, ¿no? Que puedan cazar vacas, que puedan llevarse lo que quieren cuando están en campaña. Y eso fue algo que molestó muchísimo a los grupos dominantes de Salta, que por eso detestaban a Güemes y festejaron cuando mueren, ¿no? Entonces, en estos 4 puntos del país, en el resto todavía nos faltan investigaciones, no sabemos, porque falta mucho por hacer para la historia. Hubo levantamientos populares muy significativos que le dieron también un tono
apostaban en muchos lugares a lo que terminó siendo la Revolución de Independencia, que insisto, no se entiende solamente si vemos lo que hicieron los grandes dirigentes, sino también este movimiento popular. Y para terminar, les quería contar el caso de los esclavos, ¿no? Para los esclavos, digo, los esclavos eran muchos, hoy en día uno a veces pierde esa noción, ¿no? Pero solo por hablar de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El 25% de la población, es decir, 25 personas cada 100, ¿sí? Eran esclavos o esclavas. Cuando empieza la Revolución de Mayo, la Revolución se hace en nombre de la libertad, ¿no? Ahora, es raro una revolución que dice viva la libertad, pero la vez de esclavos. Eso los amos lo sabían perfectamente y los esclavos también. Entonces, lo que deciden hacer los dirigentes revolucionarios es tratar de matar la esclavitud de a poco. ¿Por qué? Porque dicen, si liberamos a todos los esclavos, todos los dueños de esclavos se van a volver en contra, porque les sacamos propiedad. ¿Sí? Y además dicen, los esclavos no están preparados, hay que prepararlos. Entonces dicen, pero no podemos hacer una revolución en nombre de la libertad con esclavos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir terminando de a poco, ¿sí? Entonces en 1812 se declara que no va a haber más tráfico de esclavos, no se pueden comprar esclavos nuevos, ¿sí? Cualquier esclavo que venga de África o de Brasil, cuando pise este territorio va a ser libre. 1812. En 1813, el año siguiente, se declara la libertad de bienes. ¿Qué quiere decir? Los hijos de las esclavas, porque la esclavitud iba por vía materna, los hijos de esclavas van a ser libres. Es decir, no nacen esclavos nuevos. Entonces, si uno no puede comprar esclavos nuevos, ni nacen nuevos, cuando se mueran los que están vivos ahora, no va a haber más esclavitud. Eso es un poco la apuesta, ¿sí? Todo muy bien, pero los que no están de acuerdo eran los esclavos, que querían la libertad en ese momento, ¿no? Y va a haber mucha presión de los esclavos para que se prohíba la esclavitud, ¿sí? No lo van a conseguir. En Argentina hay esclavitud hasta la Constitución Nacional de 1853, ya no casi no quedan esclavos, pero es la que la termina formalmente. Pero lo que sí van a conseguir los varones, no las mujeres, y por eso después de los años de la Revolución y la Independencia va a haber más esclavas que esclavos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los varones van a tener una oportunidad de libertad en el ejército, ¿sí? Como la guerra de independencia se va a hacer cada vez más larga y en una guerra se necesitan soldados, y la gente no quiere pelear, obviamente. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer los gobiernos revolucionarios? A sacarles esclavos a los amos para que vayan a pelear, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? A los españoles que vivían acá se los sacan, se los confiscan, ¿sí? Y a los propietarios criollos se los compran del Estado, ¿sí? Pero para estimular a los esclavos quieran ir a pelear, lo que hacen es prometerles la libertad. Es decir, si un esclavo entraba como soldado del ejército, ¿sí? Se convertía en liberto. ¿Qué es un liberto? Es alguien que no es ni libre ni esclavo, es una especie de limbo. Cuando termina el servicio militar se convierte en esclavo. Perdón, el esclavo deja de ser esclavo, se convierte en libre, ¿sí? Entonces, los esclavos, la mayoría querían los hombres. Entonces, los ejércitos revolucionarios empezaron a llenar de esclavos que en el momento que se convertían en soldados dejaban de ser esclavos, ¿sí? Por ejemplo, el ejército más famoso, el ejército de los Andes, tenía 5.200 soldados con la revolución de los Andes, ¿sí? De esos 5.200, 1.500 eran esclavos. Esclavos que dejaron de ser al momento que se entraron como soldados. Toda la infantería de los Andes prácticamente son antiguos esclavos, ¿sí? Que habían nacido en Angola, en Mozambique, en Congo o Brasil. Que fueron los que se convierten en libres a partir de ese momento. Entonces, si uno quiere entender el efecto de los Andes, tiene que ver el mundo popular de los soldados y de los antiguos esclavos que fueron soldados. Si quiere entender la política de la época, de qué manera se hizo toda esa gran gesta que fue la independencia, no puede mirar solamente arriba, ¿no? A aquellos que la dirigieron, sino que también, si queremos entender esa época, tenemos que entender qué pasó con el resto, qué pasó con la sociedad común, ¿sí? Qué pasó con la gente que es más anónima, que no dejó mucho más grande, que lo que fue tan importante como sus dirigentes para que ese resultado se diera, ¿sí?
esa preguntita. Los estudiantes, bueno, los protagonistas de esta pregunta, pero me surgió algo que me tiene con hoy, con la función de docente, sobre todo de los últimos años, y profe también de algunas de las universidades no del Centenario. Esto es de los pueblos son los que hacen la historia, aunque los que mandan la clase de son los que la escriben, ¿no? Entonces la versión de la historia que tenemos escrita, filmada, mediatizada, es la versión que le combina a la clase dominante, de la versión popular, que son las que la construyen, que como que quedan afuera, y corremos el de creer esa historia que está en función de la clase dominante, porque somos serviles a eso sin querer como un pueblo. Las nuevas universidades del Centenario, que en general tienen como misión la inclusión de los sectores populares al ámbito universitario, debería ser, pregunto, una especie de caldo de cultivo para que esas clases populares, que son las que hacen la historia, tengan además de ese protagonismo histórico la facultad académica de poder escribirla. Que las clases populares lleguen a tener el mismo poder de difusión histórica y académica de esas clases dominantes que antes lo tenían como exclusividad. De la reforma universitaria, que la hemos visto en clase, hasta el peronismo que incorporó los obreros, etc. Y hoy con estas universidades del Centenario, más allá de lo que uno tiene como su ventaja de profesión de abogado, de ingeniero de algo cerca, de la casa y demás, tiene esa visión política fundamental, me parece a mí, de que las clases populares tengan capacidad académica de poder generar también un relato histórico desde su punto de vista, por más que sean universitarios. Estamos de acuerdo que hay algo en esto, y en todo caso, pregunta, las universidades históricas, la UBA, las tradicionales, ¿están adaptándose a esa nueva visión que es más política que histórica? Esto último no creo que las universidades más clásicas son de muy lenta transformación, ¿no? Y muchas veces lo que hay muchas disputas internas por otro sentido, pero en general creo que las universidades nacionales clásicas, como la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Rosario, la de Córdoba, ¿no? En general son más bien, más duras que cambiar. Lo de las universidades nuevas parece una cosa fundamental, una transformación enorme. A ver, hace no tanto tiempo en realidad el gran desafío era el secundario, ¿no? Es decir, que siga el secundario, que sigue siendo un problema, obviamente, pero el hecho de la oportunidad en un mundo que cada vez pide mayor a nivel profesional, mayor preparación para poder insertarse en el mercado laboral, etc., evidentemente la posibilidad de la universidad que no implique un viaje eterno al centro, ¿no? Y más una ciudad que creció como esta, pero en realidad pasa toda la ciudad de Argentina grandes, ahora, ¿no? El dinamismo familiar en los últimos años. Entonces me parece que esa visión política y esa oportunidad que da es algo que realmente es un antes y después. Su efecto vamos a recién poder verlo en unos años, ¿no? Pero efectivamente creo que da una oportunidad, supongo, etcétera, y en todo caso, su propia necesidad, el hecho de haber descentrado el mundo de la educación universitaria, que antes era muy exclusivo, y hace 60 años solo un grupo social muy mínimo puede ir a la universidad, ¿no? Y la democratización de eso es uno de los, digamos, de los grandes desafíos, pero también los grandes aportes de estos años, ¿no? Ahora va a ser algo de difícil mantenimiento y que lleva mucho más. Pero efectivamente está la oportunidad de incluir en la escritura de la historia de mucha gente que puede hacerlo. Yo creo que sí. ¿Cómo funciona después? Eso es lo que tenemos que ver. Pero estoy de acuerdo. Buenas tardes a todos. Quería hacer una pregunta, profesor. Si aquellos grupos populares, aquellas clases populares surgidas a fines del siglo XIX, con la inmigración que trajo ideas anarquistas, socialistas, comunistas a la Argentina, si esos sectores populares que comenzaron a trabajar en fábricas, en frigoríficos, fueron capaces de escribir algo de esta historia de clase. Gracias. Sí, efectivamente.
estudia historia, fíjense que en la escuela pasa mucho, porque los programas así pasan en la universidad en todos lados. Hacemos una especie de corte muy abrupto cuando aparece la inmigración. Entonces, ustedes, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es el mito del país grande, ¿no? El país de la gente que vino en los barcos, ¿no? Que es algo muy fuerte en algunos lugares, como Buenos Aires, o en el litoral, pero que a veces ha sido sobreexagerado, ¿no? Es decir, el hecho de que el impacto inmigrante sea tan grande, no, porque efectivamente lo fue, ¿no? A veces lo que hizo fue borrar de un plumazo todo lo que pasaba antes, ¿no? Entonces pareciera que la historia, incluso la historia popular, empieza de nuevo. Que aparecen los anarquistas socialistas que traen, evidentemente, una preparación, una organización de ideas de Europa. Lo interesante es que no sabemos de qué manera eso se articula con todas las tradiciones de lucha previa de los paisanos, ¿no? de los criollos, de los antiguos castas, etc., que hacia 1880, vino cuando se organiza el Estado Nacional, más o menos, parece como que de golpe la historia termina, prenden la luz de nuevo y empezó otro mundo, ¿no? Con fábricas, Y el problema es, para la gente que vive en la época, era otro mundo, ¿no? Es decir, los anarquistas le llamaron a su principal revista Martín Fierro, ¿no? Para poner a un gaucho como Martín Fierro era el héroe de Leopoldo Lugones, de los grupos dominantes, y el héroe de los anarquistas, ¿no? Gaucho rebelde, y que se había convertido en el gran poema argentino. Entonces, intentaron hacer una articulación, ¿no? Es decir, entre el antes y ese momento. Pero es difícil para nosotros porque a veces realmente es como que nuestra cabeza cambia y a veces nos cuesta mucho ver, por ejemplo, por lo importante y lo atractivo que fue el anarquismo y el socialismo, ¿no? Por ejemplo, todos los trabajadores que se mantuvieron en otras líneas políticas, ¿no? Por ejemplo, el radicalismo, ¿no? El conservadurismo mismo, ¿no? Y que también participaban políticamente, que también se movilizaban, etc. En una línea que efectivamente en Argentina es muy fuerte, que es la presencia popular en la política, ¿no? Que parece morirse en 1880 y después renace de nuevo pocos años después, ¿no? El tema es cómo se unen, cómo hacemos una sola historia y no que de golpe es un corte y parezca que todo empezó otra vez, ¿no? Es difícil porque, por eso es muy interesante lo que pasó en los últimos años en Argentina, en los últimos 20 años más o menos, que es la recuperación del lugar indígena, de la historia africana, ¿no? Es decir, y de crear un país mestizo, ¿no? Que no es solamente una cosa así romántica, sino que es real, ¿no? Que tiene el peso. Bueno, se ha hecho un estudio, hubo un estudio hace 2 años que muestra que el 54% de los argentinos tiene sangre indígena, ¿no? Tenemos indígenas, entonces, que va en contra de la idea que no tiene de los indígenas en Argentina, que ellos nos mataron todos, ¿no? O sea, ellos tenían esos años, ¿no? Porque no hay nadie indígena, solamente. Entonces, todo esto ha venido a problematizar el lugar de cómo nosotros pensamos a Argentina, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento histórico interesante para pensar el pasado, que por primera vez no solamente pensamos la historia desde la región pampeana, ¿no? Sino que se está incluyendo mucho más al resto para entender para hacer la historia argentina a nivel de todo el país, ¿no? Pero no solamente porque sea políticamente correcto, sino porque si no nos entendemos qué pasó. Entonces yo creo que el tema es que el peso de la anarquía no es algo que es fundamental en la historia del obrero, a veces es sobredimensionado como el único acontecimiento importante, y se pierden todas las líneas de comunicación de todo lo que pasaba, ¿no? Incluyendo los mismos artistas. Me parece que todo eso requiere, para que me guste algún día investigar historia, gente que se ponga a trabajar sobre eso. O sea, porque hace falta, nos falta romper con los modelos con los cuales hemos pensado la historia con todo ese tiempo. Que es algo que está cambiando ahora, creo. Soy optimista. Siguiendo un poco lo que decías vos sobre que parece que hubo un corte, ¿no? Que acá el sindicalismo comenzó en 1880 cuando empezaron a llegar los anarquistas. En la época de la colonia, ¿cómo era el obrero? ¿Qué situación estaba? Esa por un lado. Y segundo, cuando hablaste al principio sobre cómo se armaba esta historia popular, que no había nada escrito, la iglesia, ¿qué papel jugaba? Porque la iglesia era una institución que está desde la llegada de los conquistadores, ¿no? Es decir, ellos que sí tenían documentos y se documentaba todo, de hecho los nacimientos se anotaban en las iglesias, ¿no? Es decir, eso creo que era una fuente, ¿y la iglesia colaboraba con eso o no? Sí, a ver, con respecto a los trabajadores, obviamente durante todo el siglo de toda la época colonial, ¿no? El siglo XVII, siglo XVIII,
forma de dividir a la sociedad era a través de la ropa. Hoy en día, un rico y un pobre usan jean. Usarán distintos tipos de jean, de distintas marcas y distintos precios, pero la prenda es la misma. En esa época, digamos, estaba muy marcada la gente de poncho, la gente de chaqueta y la gente de frac o de levita, ¿no? Como los próceres, toda gente de levita, trabajando con la levita, ¿no? Las mujeres usan vestidos, era más parecida a la cuestión, porque enorme diferencia de calidad, gracias, de finalizado, ¿no? Pero por eso es una palabra que después en Argentina va a ser muy fuerte, que se usaba en esa época para hablar de los sectores populares, los trabajadores eran descamisados, ¿no? Porque ¿quiénes eran los descamisados? Los que no tenían camisa de verdad, porque tenían un poncho y abajo no tenían nada. Y entonces después, bueno, repetimos esa frase que es del siglo XVIII, ¿no? Pero en todo caso las condiciones de vida populares eran bastante precarias, salvo respecto a lo que es la alimentación. Y además, en esta zona en particular, la zona del litoral, ¿no? Lo que era bastante alto eran los sueldos, porque no había mucha mano de obra. O sea, no había hasta que venga la gran inmigración, había poca gente. No había tanta gente, con lo cual la gente podía negociar su salario bastante bien. Y si no le gustaba un trabajo, se iba a otro. ¿Sí? Con la llegada de la gran inmigración, se achataron los salarios y la cosa cambió. Quería aprovechar que estás acá, porque casualmente el último fin de semana estuve leyendo en algunos diarios que han aparecido en este último tiempo algunos trabajos de investigación de historiadores o periodistas respecto a poner en duda la espontaneidad del 17 de octubre como fenómeno de masa, ¿sí? Entonces, quería por ahí consultarte si cuánto de cierto tiene esto, cuánto por ahí también de mirada conspirativa puede tener esto, cuál fue concretamente el lugar espontáneo de los trabajadores, los obreros, los organizados, y cuánto hubo también por ahí del poder del aparato del Estado para motorizar o reprimir esto. Hasta ahora, por lo menos por información que uno tenía, que más allá de estas contradicciones, estaba más cerca de ser el subsuelo de la patria sublevada, como decía Calabrí, que algo gestado del aparato del Estado. Pero como están apareciendo estos trabajos, no sé si tiene que ver con este presente como para limitar la potencialidad del fenómeno de masas o un cuestionamiento mirando hacia atrás este presente, ¿se entiende? ¿No? Si me generó mucha duda para mí que yo lo leí. Sí, a ver, voy a empezar por otro momento para decir lo que pienso. Cuando fue la noche del 19 de diciembre del 2001, que para todos ustedes, no para nosotros, pero para todos ustedes es algo muy lejano en el tiempo. Prehistoria. Prehistórico. Digamos, yo estaba escribiendo sobre estas cosas y de golpe todos estábamos muy enojados, ¿no? Y de golpe empieza a sonar una cacerola, ¿sí? Y la gente empezó a salir, me incluyo. En mi vida se me ocurrió agarrar cacerola, ¿sí? A volver a casa a la calle en distintos barrios sin que nadie se acuerdo que no, yo me acuerdo que prendí la radio, estaba escuchando fútbol, ¿no me acuerdo? Hubieron no fútbol, no, un programa de fútbol, de Nimo, y diciendo, y nadie, mientras escuchaba el presidente de su discurso fatídico de la Rúa, y me acuerdo que nadie en la radio nadie convocaba, en la televisión nadie convocaba, yo escuchaba ruido, ¿no? Y la gente empezó a salir, y después fue, no, hoy en día que hacen caso es otra cosa, etc. Pero en ese momento fue algo muy potente en el cual uno estaba en la calle y nadie decía ninguna consigna, ¿no? Era al otro día empezaron a aparecer consignas, pero esa noche no hubo consignas, nadie sabía de ninguna. Lo único que todo el mundo era furioso, por distintas razones. De las distintas razones que generaron indignación muy variadas, confluyeron en un solo momento espontáneo, absolutamente espontáneo. ¿Por qué digo que empiezo por ahí? Porque creo que la espontaneidad existe. Es decir, el tema es qué es espontáneo. Era espontáneo, pero también era bastante evidente que eso podía pasar. Fue sorprendente que golpe cuando el presidente dice que Estado de sitio que nunca sacan de lo contrario, eso sorprendente. Pero no era algo que no lo podía ver. Yo no estuve en el 17 de octubre yo mismo, digo, no lo investigué. Pero por lo que he leído, tiene mucho de espontaneidad. En tanto en cuanto se había hecho una huelga el 18 de... Vieron cuando Perón estaba preso y la CGT, que se había aliado
nada es 100% espontáneo, pero a mí me parece que por todo lo que yo he leído hasta ahora, el análisis de octubre fue un movimiento realmente espontáneo, en el sentido de que no hubo necesidad de hacer ningún tipo de movilización de aparato para que la gente fuera. Distinto que el Estado decidió no reprimir, que eso es otra cosa. De hecho, que sí, el Estado decidió no reprimir la manifestación, ¿no? Y decíamos el sentido, etc. No lo organizó el Estado, por lo que sabemos. Es algo que alguien pruebas, no necesitamos pruebas. Si alguien presenta pruebas en el contrario, bueno, lo tendremos. Por lo que seamos hasta ahora, me parece que son los episodios más espontáneos que nos puedo pensar. Espontáneo en el sentido de que gente que se organiza, no espontáneo, autoorganizado, ¿no? Distintos grupos que se van organizando a sí mismos y confluyen todo. No una gran organización con una mano que está detrás, ¿sí? Como pueden ser organizaciones más hechas por un aparato. En el momento que ese aparato no existía. Yo creo que no, me parece que esas intenciones son un poco, sí, de quitarle cierta legitimidad al momento de origen de ese movimiento. Pero me parece a mí. Hola, buenas tardes. Primero, acá. Bueno, primero, gracias por venir. Y más que una pregunta, es como que me surgió una reflexión a lo largo del relato, ¿no? Veía que las clases populares lo que tenían en común en este relato era el anhelo de algo, conseguir algo para sí y para, digamos, sus iguales, por decirlo de alguna manera. Y lo que noto ahora es que en las clases populares, que también es populares lo pondría entre comillas, porque todos somos populares, me parece, si tenemos que hablar así, si ponemos a los grandes señores de la época, los podemos comparar con lo que serían también los grandes señores de ahora, y todos somos populares, ¿no? Lo que veo es que ahora esta clase popular no siento que tenga un real anhelo, porque no hay un anhelo colectivo, ya sea para tu comunidad, nada más, para tu barrio. Es como que si hay un anhelo es individual. Y veo esa diferencia, que antes ese anhelo, que era para el conjunto, lograba sacar, lograba hacer historia. Ahora no estoy viendo eso. Incluso estoy viendo que la gente o los jóvenes que tienen la posibilidad de revolucionar mediante el estudio, mediante el aprendizaje, a veces no lo hacen o no lo valoran o no se dan cuenta. Y siento que están siendo como una especie, no encuentro las palabras juntas y ser como agresiva, pero veo como que esa falta de anhelo, esa falta que hay, no alcanza para nada, no sé. En el relato se escucha todo muy lindo, así que bueno todo lo que pudo hacer tan poca gente, ¿no? En el país, y ahora no lo veo. Yo no sé si tanto adelanto está haciendo un retroceso. Bueno, a ver, ahí, digo, por empezar, yo no idealizaría el pasado, en el sentido de que hubo momentos de acción colectiva, decimos, ¿no? De grupos que actuaban juntos, que fue un momento. No es que en esa época todo el mundo se organizó y salió y actuó. Fue un momento revolucionario en el cual de golpe algunos grupos, digamos, cuando uno dice participación popular, no es que todos los sectores populares se organizan, sino que algunos grupos se organizaron, hicieron algunas cosas, luchando algunos por sí mismos. Lo más difícil siempre es saber por qué la gente hace las cosas, ¿no? Yo usaba el ejemplo de los meninos porque es el más cercano en el tiempo, y creo que toda la gente que estaba no sé, en la esquina de la que yo fui ese día, quería que no sé, todos querían lo mismo, creo que todos querían cosas muy diferentes. De hecho, después se fue viendo eso, pero hay momentos de estallido cuando muchas broncas se aumentan, ¿no? Digamos, en Argentina yo creo que es un país que tiene una tradición muy fuerte de acciones populares colectivas y de unificación para la acción, ¿sí? Creo también que la dictadura del 76 y todos los efectos de lo que llamamos el neoliberalismo, ¿no? En la década 80, en la década 90, y que no se atenuaron estos años a nivel social, tienen que ver con que efectivamente se rompieron muchos lazos solidarios y muchas maneras de organización previa que es difícil de reconstruir, y donde además hay, esto no es un problema argentino, es un problema mundial, donde el extremo individualismo
persona particularmente optimista, pero tampoco sería sumamente pesimista. Creo que uno nunca puede saber qué va a pasar, pero que efectivamente las marcas que ha dejado una historia durísima como la Argentina tienen parte del efecto que todavía no tenemos tiempo, ¿no? Todavía no. Me gustaría sacar una pregunta de un alumno o alumna. Están tímidos y temerosos. Si no, seguimos preguntando nosotros. Te hago una pregunta, Gabriel. Más allá de, por supuesto, desestimar el carácter cíclico de la historia, me gustaría saber tu opinión sobre diferencias y semejanzas, vos que sos un entendido de la historia del siglo XIX, que podés encontrar entre la mazorca y la AAA. No toda la diferencia que quizá la AAA en el periodo que actuó era sistemática, ¿no? La mazorca no, hubo momentos de terror, hubo dos momentos de terror. Uno fue en octubre de 1840, otro fue en abril de 1842, en los cuales durante un mes fueron masacres, y después no, sino que todo el tiempo estaban apoyando, persiguiendo, ¿no? Eso lo hacía la policía, pero no la mazorca, que es un grupo parapolicial, ¿sí? Ahora, no me parece una comparación forzada, así que efectivamente una cosa hace pensar en otro. Ambos eran parte del gobierno popular, lo cual los hace más terrible, digamos. Lo que es distinto es que los contextos son diferentes y que obviamente los efectos fueron distintos. Pero sí creo que tiene mucho en común entre grupos que van a atacar a opositores y los matan, ¿no? O los torturan, etc. Eso en ese sentido tiene un parecido histórico muy grande, efectivamente. Bueno. Bien, y como para ir cerrando, Gabriel, así, viendo esta cuestión de que están tímidos, ¿qué le dirías? Seguramente acá tenemos muchos chicos, algunos se darán cuenta después, otros ya se han dado cuenta, que tienen un vasto interés por la historia. ¿Qué le dirías a aquellos que tienen esa inquietud de dedicarse al estudio de la historia? Bueno, ¿Vale la pena? Sí, bueno. No, es decir, por un lado me parece que está bueno, esto no es por defender al gremio, pero está bueno para aquellos que no quieren hacer de la historia su profesión. Me parece que en cualquier caso siempre está bueno una mirada histórica de las cosas, porque cuando uno mira históricamente puede darse cuenta que las cosas del presente no son necesariamente así, ¿no? Cuando vos miras el pasado es distinto al presente, lo que te das cuenta es que tu presente no es así porque bajó del cielo, sino porque fue construido de una manera, y entonces uno lo puede cambiar, ¿no? Entonces creo que la historia te ayuda en cualquier cosa que hagas, tener una perspectiva histórica, mirar históricamente, te ayuda a entender mejor en dónde estás y qué puedes hacer, ¿sí? Ahora, dentro de eso, además, le gusta la historia para enseñarla, para investigarla, para transmitirla, ¿no? Son como, la historia tiene como tres grandes patas, las tres hermosas, ¿no? La docencia, la investigación y la divulgación, es decir, hacer historia en los medios, etc. A mí me parece que a mí me ha tocado que la suerte pueda hacer un poco de las tres. Me parece que para el que le guste, para el que le interese, es un camino hermoso, ¿no? O sea, te gusta la historia, te gusta leer un poco y justamente aprovechar todo el lado detectivesco que tiene esta idea de poder tener desafío de poder explicar algo que pasó con algunas pocas pistas y tratar de armar algo con eso. Me parece que cuando uno se le agarra el gustito es fabuloso, ¿no? Y después hay que, bueno, como cualquier laburo, hay que cobrar, pero es una profesión hermosa. Muchas gracias, Gabriel.
condiciones que siguen siendo muy malas, sino en el lugar que ocupan dentro de que vos te haces una pregunta, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo, uno decía, en Argentina no hay capacidades de Buenos Aires y eso, ¿no? En realidad, en 1994 cambia la Constitución y permite que la comunidad reclame tierras comunitarias, ¿no? Y eso permitió que de vuelta comunidades que estaban dispersas o no se identificaban como comunidad más se reúnan y vuelvan a hacer reclamos por tierras y localizarse. Un florecimiento de eso en los últimos 5 años, digamos, que antes se impensaba, ¿no? Ahora, como efectivamente son un sector pequeño en la sociedad argentina, no tienen un poder de presión muy grande. Entonces eso siempre es un problema, sobre todo cuando los avances de recuperación, etcétera, han hecho